tardes, hermanos, espero se encuentren bendecidos. Les pido el favor que cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración de ofrecimiento al Señor. Amantísimo Señor y Padre bendito, ponemos delante de ti este mensaje pidiendo que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú nos reveles por tu Espíritu Santo, que tú nos enseñes y que tú nos ministres. En esta hora yo quisiera pedirte que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestro pastor y que nos hables a través de él a cada uno de nosotros, que nos motives a vivir conforme a tu voluntad. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy, hermanos, es Génesis 2, del 18 al 25. Abramos nuestras Biblias. Génesis 2, 18 al 25. Bien, hermanos, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el padre a su madre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor con el himno 588, por favor. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, de aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación.
bienvenida al pastor Alejandro Cortés. Gracias. Buenas tardes, estimados hermanos de Dios con nosotros. Es un gusto estar con ustedes, llegar hasta la intimidad de su hogar, estar con sus familias. Yo estoy confiado en que ustedes están teniendo sus devocionales de la Semana del Hogar. Y hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema titulado Principios básicos del matrimonio. Principios básicos del matrimonio. Y tenemos que recordar, estimados hermanos, que estos temas nos traen a la mente, nos recuerdan cuáles son los principios, cuáles son las verdades que se incluyen dentro del texto bíblico. En este caso van dirigidos de manera directa para las parejas. Entonces voy a pedir que mantengas tu Biblia abierta, por favor, de manera particular en el libro de Génesis. Génesis, por favor. Y voy a hacer una breve lectura del capítulo 2, versículo 24. Es el texto en el que en esta hora nos vamos a basar y dice de la siguiente manera: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, estimados hermanos, tenemos que entender en primer lugar que el matrimonio es una institución de Dios. A lo mejor te suena a ti la palabra institución, y es que tenemos diferentes instituciones. Tenemos instituciones religiosas, tenemos instituciones educativas, tenemos instituciones del sector salud. Y en este caso, estimados hermanos, todas las instituciones son creadas con fines específicos y con propósitos específicos, ¿no? Por ejemplo, las instituciones educativas pues van a servir para formar, para crear una educación formal a cada uno de nosotros. Las instituciones de salud, por ese lado, se van a encargar de que nosotros estemos sanos y cada una van a tener diferentes directores. En el caso, por ejemplo, de las instituciones educativas, quien va a dirigir las instituciones educativas, pues van a ser, en este caso, los directores. En segunda instancia vamos a tener a las supervisiones. Y en este caso, estimados hermanos, tenemos que entender que quien instituye, quien crea, quien dirige a los matrimonios directamente es Dios. Entonces, vamos a tener, ¿cómo decirlo?, ciertos ejes o ciertos principios que van a regular cómo debe de ser un matrimonio. Aquí el asunto directo, hermanos, es que no hay matrimonios perfectos. Eso lo debemos de tener bien en claro. No existen matrimonios perfectos, pero sí existen matrimonios idóneos. Todos los matrimonios van a pasar por problemas. Todos los matrimonios van a pasar por pruebas. Dicho de otra manera, van a tener también sus tribulaciones. Pero en este caso, los matrimonios idóneos son aquellos que van a seguir ciertas pautas que se encuentran escritas en la Biblia. Ahora, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 22, por favor. Y observa lo que dice. Génesis 1, versículo 22. Y Dios los bendijo. Observa cómo comienza esa frase. Y Dios los bendijo. ¿A quién? Adán. Y dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Cada vez que Dios crea algo, bendice. Cada vez que Dios crea algo, lo bendice. Y en el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice el versículo 28, la misma palabra, la misma frase. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces observa que podemos entender en primer lugar que Dios es el autor del matrimonio. Y los hace, los crea al hombre, crea a la mujer con ciertos fines. Los crea con un propósito. Y en primer lugar, el propósito es fructificar. El segundo propósito es multiplicar, sojuzgar la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios
crea el matrimonio, pero al mismo tiempo Dios va a crear ciertos lineamientos que vamos a estar viendo en este apartado. El primero de ellos que debemos de tener bien en claro es: Dios crea una relación independiente a tus padres. Dios crea una relación independiente a tus padres. Vamos por favor a Génesis 2, nuevamente Génesis 2, versículo 24. Dice de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjate nada más. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, tenemos que entender que el contexto bíblico en el que está hablando, en el que se está relatando el libro de Génesis, y aquí voy a ser muy cuidadoso con esto, le está hablando directamente al varón, le está hablando directamente al hombre, para que deje a su parentela. Ahora, en nuestro contexto social, tendría que ser de esa manera, ¿no? Algo muy similar. El hombre, tanto el hombre como la mujer, tendrían que comenzar a formar una sola familia. Tendría que ser, como está diciendo el texto bíblico, ser una sola carne. Entonces, hombre y mujer tienen que aprender a independizarse de nuestras familias. Tenemos que aprender a independizarnos de nuestros padres. Ahora, esto es algo muy difícil para nuestra sociedad, porque como sociedad estamos acostumbrados a vivir, déjame decirlo de esta manera, déjame expresarlo así, estamos acostumbrados a vivir todo el tiempo con nuestros padres. Somos una sociedad extremadamente familiar, somos una sociedad que arropa en demasía a sus hijos. Pero, estimados hermanos, la primera regla que tenemos aquí es dejar el hombre a su padre y a su madre. Esto quiere decir, hermanos, que tenemos que aprender a ser un solo cuerpo. Mi esposa y un servidor, tenemos que aprender a ser un solo cuerpo, un solo órgano que funcione, que se dirija, que sea guiado de manera independiente a sus padres. Por eso la palabra abandono. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra abandono, no quiere decir que tú ya no vas a tener relación con tus padres. Los tienes que ver, los tienes que cuidar, tienes que seguir viendo por ellos, pero ahora ellos ya no tienen que ver por ti. Lo que te estoy dando a entender es, nosotros tenemos que aprender a asumir una nueva responsabilidad. ¿Ahora con quién? Pues muy sencillo, tenemos que aprender a asumir una responsabilidad con la pareja que nosotros tenemos. Es decir, tú, estimada hermana, que estás casada, tienes que aprender a asumir esta responsabilidad con tu esposo de manera directa. Tú, estimado varón, tienes que aprender a asumir una nueva responsabilidad, asumir esta responsabilidad de manera directa ahora con tu esposa. Entonces tú vas a ser responsable en muchas áreas. Vas a ser responsable en el área sexual, vas a ser responsable en el área económica, vas a ser responsable en el área emocional. Número 2, tenemos que aprender a ser independientes económicamente de ellos. Ya no estamos en el hogar de nuestros padres, ahora estamos formando un nuevo hogar. Y aquí me gustaría mencionarte que una de las primeras formas en cómo podemos aprender a ser responsables e independientemente económicos es cuando nosotros aprendemos a lo que es tuyo y es mío, nos pertenece, es de ambos. Pero uno de los primeros ejercicios que nosotros podemos comenzar a hacer es en la cuestión del diezmo, en la cuestión de la ofrenda. Cuando tú, estimado varón, cuando tú, estimada dama, adquieres tu quincena, adquieres tu semana, nunca se te olvide darle gracias a Dios. Tomas tu diezmo, tomas tu ofrenda, tomas a tu esposo, tomas a tu esposa y juntos, fíjate, juntos comienzan a agradecer a Dios por las finanzas que ustedes tienen. Esto nos enseña a aprender, ahora no a depender ya de nuestros padres, sino esto nos enseña a depender directa y completamente de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos que ser independientes económicamente de nuestros padres, es porque
en el mismo texto bíblico, vemos que el hombre se dedica también a labrar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un trabajo al cual él le tiene que sacar provecho. Tiene un trabajo donde él se hace responsable de su mujer y tiene un lugar en donde viven independientemente. Número 2, tenemos que aprender a ser independientes en nuestras decisiones. ¿Qué te estoy dando a entender? Que cuando tú te independizas de tus padres, cuando tú has formado un nuevo hogar, esto no quiere decir que ellos son punto y aparte de ahora en adelante, no, sino que ahora ellos pueden y comienzan a fungir su principio de consejeros matrimoniales. Entonces, los esposos, la pareja, tiene que aprender a ser lo suficientemente madura, escucha bien, para tomar decisiones correctas. Y a la primera que tú le tienes que tomar en cuenta, ya no es a tus padres, sino es directamente a tu cónyuge. Mira, hoy en día la sociedad se ha encargado de crear seres autónomos, de crear seres autosuficientes, donde nosotros no dependamos absolutamente de nadie. Pero déjame decirte aquí, dice el texto bíblico en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y te hablaba yo de comenzar a ser responsables emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que aprender a tomar en cuenta a nuestra pareja antes que a los demás, antes que a nuestros padres. Tu primer consejero matrimonial es tu pareja. Número 3, tenemos que aprender a crear una independencia física. No solamente en el plano de la madurez emocional, sino ahora en el plano de la madurez física. Déjame usar una expresión que es un poco complicada, casi no me gusta, pero la voy a usar. Hermano, tenemos que aprender a quitarnos, déjame usarlo así, ese cordón umbilical que tanto nos ha atado a nuestros padres. A algunos les va a costar más trabajo, algunos van a tener menos trabajo en independizarse físicamente de sus padres, pero al mismo tiempo también tenemos que hacernos dependientes físicamente de nuestro cónyuge. Esto nos lleva entonces al plano sexual, es decir, aprendemos a tener una relación para toda la vida. El matrimonio clásico de hoy en día es, vamos a intentarlo, y si funciona, vamos a seguir juntos. Y nos comenzamos a mover entonces en el plano de las emociones. Nos empezamos entonces a mover en el plano de la conveniencia, y el probar y el experimentar entonces es algo de lo que va a definir nuestro matrimonio, pero no es así. Entonces la idea que nosotros tenemos, según el versículo 24, es dejar a nuestros padres. Lo primero que tiene que ocurrir en un matrimonio es separarte de tus padres, y entonces se está usando la siguiente expresión, unirse. Es decir, tú vas a quedar íntimamente ligado con tu cónyuge en todos los aspectos emocionales, físicos, sexuales. Es decir, ya no se trata de probar, sino ahora se trata de entender que yo y que tú has hecho un pacto, un compromiso para toda tu vida. Y entonces no va a ser una relación temporal, sino va a ser un asunto como lo está delimitando, una sola carne. Déjame ejemplificarlo de esta manera. Cuando usa la expresión unirse es como si se tratara de dos, ¿cómo podemos decirlo? De dos tablas que han quedado pegadas, de dos triplays que han quedado pegados.
que han sido unidos con ese resistor fuerte, ¿no? Que cuando tú los separas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues las tablas, los triplais, se van a lastimar. Es decir, va a haber algo que cuando uno se divorcia, sin duda alguna, ninguno de los dos van a salir intactos. Ambos van a salir lastimados. Y cuando hablamos en un asunto familiar, no solamente la pareja va a salir lastimada, sino si ya existen hijos, los hijos también van a salir lastimados. Por este otro lado, ambas familias, del padre, de la madre, van a salir lastimados. Entonces, un matrimonio ideal es aquel matrimonio que permanece para toda la vida. En un cuarto aspecto, un matrimonio idóneo es un matrimonio que es monógamo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una sola pareja. Ahora, tú te podrás excusar en algún momento. Bueno, es que Salomón llegó a tener 700 mujeres y llegó a tener 300 concubinas. Y hermano, es verdad, en el texto bíblico lo está relatando, pero déjame decirte que ese no era el plan ideal. No era el plan que Dios habría creado en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos. La idea original de Dios es Adán y Eva. Es que observa tú, cuando Adán duerme, en el versículo número 21, te lo voy a leer, dice: entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Génesis 2, capítulo 2, versículo 21. Y dice: y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, una mujer. Y dijo entonces Adán, y observa tú la frase, observa tú el poema tan lleno de amor, tan enriquecido, que dice de la siguiente manera Adán: esto es ahora hueso de mis huesos. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, el principio bíblico que tenemos es una familia monógama, una pareja de una sola y de un solo cónyuge. Número 3. En este poema podemos expresar que hay una relación tan íntima, hueso de mis huesos, carne de mi carne, una sola carne, dice el versículo 24. Comienza a existir una relación tan íntima, hermano, hermana, que en el versículo 25 va a concluir en su punto culmen y dice: y no se avergonzaban. Esto quiere decir, estimado hermano, que tenían una relación en donde disfrutaban su relación, su comunicación, en donde se disfrutaba su confianza, en donde no había secretos, en donde su relación sexual era tan profunda, estimados hermanos, que no había esta vergüenza. Y no solamente nos está hablando de una vergüenza sexual, sino nos está hablando de una vergüenza, no se avergonzaban en ningún plano de su ser, tanto de sus emociones, tanto de su relación social, tanto de su misma persona. Entonces, estimado hermano, estimada hermana, cuando estamos hablando de principios bíblicos, de principios básicos en el matrimonio, nos está invitando a regresar a lo que nosotros en un principio por naturaleza éramos. Es una realidad. En el capítulo 3 entra el pecado en el ser humano, tanto en la mujer como en el hombre. Y el punto que se está manejando en el capítulo 3 es que serán como Dios, es decir, independiente de Dios. El hombre se aleja de Dios al comer el fruto prohibido, al momento en el que ellos pecan. Y entonces ahora ese pecado ha sido arrastrado hasta nuestros tiempos, en donde simplemente, estimado hermano, ya no importa los principios básicos de Dios,
sino ahora implica todos aquellos consejos humanos, todos aquellos consejos, déjame decirlo así, filosóficos, y nos dejamos arrastrar primeramente por ellos y manchan y destruyen los matrimonios. No estoy diciendo que la filosofía sea mala, no estoy diciendo que la sociedad en sí sea mala, estoy diciendo que lo primero a lo que tenemos que prestar atención son a los principios básicos, a los principios fundamentales que se han dejado en la Escritura. Estimado hermano, estimada hermana, hoy tenemos que regresar a estos principios. Me gustaría que con tu pareja, con tu cónyuge, cada día cuando tienen ese momento, ese espacio físico, personal, pudieran no solamente crear una relación de dependencia emocional, de dependencia personal, sino pudieras crear también en tu hogar una dependencia con tu pareja, observa bien, una dependencia espiritual. ¿Qué te estoy dando a entender? Todo el relato del Génesis 2, podemos pensar que es un mandato de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es un mandato. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo pensamiento, una sola idea, una sola dirección. Y esta dirección, estimado hermana, tiene que ser dirigido por Dios. Entonces, cuando estés con tu cónyuge, tienen que aprender también a tener momentos y espacios particulares, pero tienen que crear espacios particulares en donde tú y él, tú y ella creen o ustedes estén creando un espacio de intimidad con Dios. Muy pocos de nosotros, déjame decirlo así, muy pocos de nosotros creamos este espacio de intimidad con Dios. ¿Qué te estoy dando a entender? Tienes que orar por tu cónyuge, con tu cónyuge. Tienes que orar con tu cónyuge por tus hijos. Y entonces también enseñarles cómo es el matrimonio ideal o cuáles son los principios básicos en el matrimonio. De lo contrario, nuestro matrimonio, estimados hermanos, va a ser arrebatado por esos vientos fuertes y nuestro matrimonio entonces va a ser derrumbado por aquellas tempestades. Estimados hermanos, es mi oración, es mi deseo que tu matrimonio esté cimentado en la palabra de Dios. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Mi buen Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de la vida, creador del matrimonio, estoy delante de ti, Padre, intercediendo, orando por la vida y por los matrimonios de esta amada iglesia de Dios con nosotros, para que durante toda esta semana, Señor, podamos escuchar y se puedan quedar grabados en nuestros corazones y en nuestra mente aquellas pautas que dirigen y guían a los matrimonios. Oro, Señor, para que como matrimonios podamos tener este regreso, volver a regresar a nuestras raíces, a lo que tú, Señor, en algún momento y hasta este momento has instituido. Oro, Señor, para que sea tu palabra la que dirija nuestros matrimonios, la que nos dirija como cónyuges. Y Padre, ahora que hemos escuchado estos principios básicos, podamos llevarlo a cabo. Nos enseñes, Padre, a depender de mi cónyuge. Nos enseñes, Señor, a tener finanzas sanas. Y sobre todo, Señor, sea tu palabra la que nos dirija a cada momento. Oro todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues mis hermanos, ha sido todo por mi parte. Te invito a que continuemos con este devocional que estamos teniendo en nuestra Semana del Hogar. Dios te bendiga, hermano, hermana, bendiga a ti y a toda tu familia. Nos vemos pronto. Hermanos, les pedimos por favor que guarden sus ofrendas.
Las ofrendas de esta semana, que es del hogar, les pedimos que las pongan aparte, que no las vayan a mezclar con las ofrendas del culto. Por favor, gracias. Lo nuestro tuyo es, como no nos lo dio. Por eso gloria, honra y cruz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, como no nos lo dio. De gracia recibí, Señor, en gratitud te doy. Amén. Tenemos avisos, hermanos. Los avisos son que estén pendientes toda esta semana a las 6 de la tarde, que se van a estar transmitiendo los temas del hogar. Por favor, gracias. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Les pido que cierren sus ojos, por favor. Te damos las gracias, Señor, por estar en medio de nosotros con cada familia. Gracias porque tienes el control de todas las cosas. Visita a cada una de las familias de nuestra congregación, amigos, hermanos de la iglesia. Ten misericordia para nuestra nación en estos momentos de epidemia. Ten misericordia para cada uno de nosotros. Que la nube de tu gloria descienda sobre nosotros y sobre nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre misericordioso y bondadoso, Creador del cielo y de la tierra. Amén.